Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo tradicional y la costumbre es que continuemos con la lectura de por donde vamos, ¿no? En el orden en el que vamos del Srimad Bhagavatam o del texto en cuestión. En este caso es Srimad Bhagavatam. Pero si observaron, alguien puso en el grupo un breve texto que dice Feliz Janmashtami, y es un texto que implica una celebración y por tanto implica un gozo y una alegría. Ese alguien fue una devota del Señor Supremo en su forma y presentación original como Krishna, o sea, en su aspecto de supremamente atractivo. Hemos comentado en varias ocasiones que la verdad absoluta, en tanto verdad absoluta, tiene en sí misma implícitas y limitadas cualidades, así como también se le va acercando a ella desde diferentes perspectivas y en diferentes grados o niveles de comprensión. Cada vez que se le va acercando en un tanto, o sea, un tanto más, va surgiendo, va revelando un nuevo nivel de comprensión. Todos estos niveles de comprensión empiezan desde la conciencia material también, o sea, en la plano de conciencia material al Señor se le va comprendiendo, o la presencia o la existencia del Señor Supremo, de la verdad absoluta, se va comprendiendo. Primero de un modo bastante indirecto, pero se vaya sintiendo, se puede ir comprendiendo. Y ese sentir y ese comprender fue llevando siempre a la humanidad a tratar de representar, a tratar de, por decirlo así, de aterrizar. Porque el ser humano necesita de alguna forma situar eso, explicar eso que está sintiendo. Siempre una vez que un fenómeno aparece en nuestra vida, o una sensación al menos aparece en nuestra vida, aparece también la inquietud de explicarla. Y si no hay una explicación desde el punto de vista ya tradicional, cultural, científico, entonces inventamos alguna. Porque hay una potencia en nosotros, que es la potencia del conocimiento, que va a querer realizarse, o sea, va a querer dar explicación, porque el ser humano tiene una característica que es la característica de la argumentación. O sea, es un ser, se comporta como un ser argumental. Él necesita explicar. Algunos tienen la tendencia de explicarlo mediante un conocimiento investigativo, otros tienen la tendencia simplemente de inventarse cualquier explicación, y otros ninguna de las dos, sino reproducir una explicación que alguien más le haya dado, la acepta. Y esa tendencia también, por supuesto, sucede frente a la trascendencia. Cuando el ser humano comienza a tomar conciencia de cierta sensación de que hay algo más allá, como dicen vulgarmente las personas, no, yo sé que hay algo más, hay algo más. Claro, la frase algo más es muy imprecisa, porque algo más es todo. Todo lo desconocido para ti es algo más. Así que no siempre se refiere a Dios o a la verdad absoluta, sino se refiere a cualquier cosa. Pero bueno, ya asoma esa cuestión de algo más, así que ya asoma un poco el avance de lo que va a ser en el futuro la fe. Y entonces el ser humano empieza a tejer sus cosas sobre ese algo más y a sentir la necesidad de vincularse con ese algo más.
en la medida que se va acercando a ello por diferentes maneras, diferentes modos, o se va extraviando o se va encaminando de buena forma. En el caso del encaminamiento en buena forma significa que va evolucionando en su comprensión y acercamiento claro hacia ese algo más. Bien, y van surgiendo diferentes enfoques y ese algo más se le va revelando. Este revelarse significa que va siendo comprendido progresivamente de una forma cada vez más elaborada, cada vez más pura, o sea, menos plagada de la invasión de la fantasía a la mente, hasta que en concreto el ser humano llega a una etapa donde tiene las condiciones desarrolladas para percibir con la mayor claridad posible qué cosa es este algo más. O sea, llega a la definición de verdad absoluta. Ya descartó todo lo que no es la verdad absoluta y se queda con esa definición. En ese momento, la verdad absoluta del Señor Supremo aparece o es concebido en la forma de concepto. O sea, vienen los nombres, Dios, no sé qué, no sé cuánto, y entonces esto, es aquello, vienen las cualidades, las características, pero a manera de concepto porque es la primera apropiación, una apropiación filosófica. Después, progresivamente, y si se trasciende o se sigue cultivando ese acercamiento en forma de concepto, ojo, ya ahí, de hecho, el conceptualizar la verdad absoluta ya es darle forma. Es una forma conceptual porque está elaborada a base de ideas, pero es una forma en sí. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de cualquier modo de representación, pero estamos adaptados a que la palabra representación solo significa para nosotros lo que significa en este mundo en un primer instante, o sea, aquello que nos entra por los ojos, es la representación, la forma, ¿verdad? Largo, ancho, profundidad, color, etcétera, etcétera. Pero eso es la forma según el sentido de la visión. Pero si cerramos los ojos y palpamos, vamos a encontrarnos con otra forma, por ejemplo una forma según el sentido del tacto, en la cual no hay color, en la cual no hay con exactitudes es esta cuestión del tamaño o la profundidad, pero hay otros detalles que los ojos no pueden captar, que es como la temperatura, la aspereza, o sea, el relieve, esas cuestiones. Pero si también nos abstenemos del tacto y, por ejemplo, escuchamos algo o escuchamos el sonido de algo, entonces ese algo nos llega mediante la vibración sonora o mediante las formas o combinaciones que van asumiendo las ondas sonoras. Y así la forma, realmente, el término forma aplicado a la exactitud de su significado significa la manera en que algo nos llegue, la representación. Esa representación puede ser sonora, puede ser a nivel de gusto, puede ser a nivel de olor, puede ser cualquier forma de representación que nos llegue, nos dé crédito o señalice que algo está existiendo. Entonces, la elaboración conceptual o la apropiación de la comprensión de algo y el conceptualizarlo ya es darle forma. Hay una diferencia básica entre conceptualizar algo desde la especulación mental, o sea, yo me pongo a inventar lo que yo creo que es o lo que creo que debería ser o como a mí me gustaría que fuera, porque la especulación mental, por una cuestión de psicología, tiene un parámetro fundamental que es que siempre va a estar apegada a mi tipo de personalidad. Por ejemplo, ahora usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Perfecto. Dígame 3 cualidades de Dios o dígame para usted qué es Dios. Y ese alguien le puede dar ilimitada respuesta. O sea, si esa pregunta se le hace a 1000 personas, es probable que escuchen 1000 respuestas diferentes. Pero si agrupa esa respuesta por grupo, se va a dar cuenta que hay 3 grandes grupos. Unos van a hablarle de lo que le transmitieron. O
sea, lo que él escuchó hablar a su abuela, que escuchó hablar a su otra abuela y lo que ha escuchado a la gente. O sea, Dios es tal cosa. Y él simplemente repite eso. Él no reflexiona en el hecho, él no va a comprobar si el hecho es cierto o no. Él simplemente repite, sí, claro que yo creo en Dios, claro que yo sé quién es Dios. Dios es el Todopoderoso, Dios creó los cielos y la tierra. Él repite. Ahí tenemos el primer gran grupo de personas. El segundo gran grupo de personas no repite, sino que tiene una tendencia un poco más elaborativa o fantasiosa, no científica, pero sí fantasiosa, y entonces te dice lo que se imagina que es Dios. Te dice que sí cree en Dios y que sin duda Él existe, y entonces, pero en su respuesta, Él muestra su propia proyección de Dios, muestra su Dios. Vamos a ver que esta proyección de Dios tiene otra peculiaridad, siempre va a coincidir con realmente lo que a él le gustaría o como a él le gustaría que fuese ese supuesto Dios si existiera. O sea, proyectamos nuestras expectativas. Por tanto, tampoco coincide o tampoco va a coincidir con el modelo original. Y está la tercera. El tercer grupo es el grupo que es un poco más reflexivo e investigativo. Y decide escuchar lo que dicen sobre Dios, también darle un poquito chance a la mente a que crea sus expectativas al propio Dios, pero decide buscar un método para investigar al tal Dios, a la tal verdad absoluta. Y ahí se encamina. Cuando se encamina en ese sentido, entonces pasa del concepto elaborado, el concepto aceptado, hacia la construcción de un concepto por propia experiencia. O sea, vivir la experiencia e ir conceptualizando de qué se trata esa verdad absoluta, de qué se trata ese algo más allá que existe, y se encamina. Entonces ese es el primer acercamiento, el acercamiento del Señor desde la forma impersonal o desde la forma puramente filosófica o la forma puramente conceptual. Ese acercamiento es real, por supuesto, sin lugar a duda. Cuando se logra llegar a lo que llaman el Brahman o la verdad pura, el contenido de toda potencia, donde no hay ninguna potencia manifiesta, no hay cualidad, no hay nada, pero hay existencia. La conciencia también se le conoce, ¿no?, como la conciencia total, el resplandor total, etcétera, etcétera. El uno indiviso, etc. Ahí está un acercamiento. En ese acercamiento, debido a que no hay cualidad original, no hay tampoco forma original. Cuando se llega allí, de hecho, hasta los propios conceptos se diluyen. Existe, pero no se le puede nombrar o no se le puede clasificar como nada, y por tanto tampoco se le puede conocer porque no hay cualidad que se esté mostrando. Pero hay otro detalle. Muchas veces, si se da un paso siguiente, entonces incluso el conocedor deja de existir porque se funde en ese uno. En ese tipo de comprensión no hay tal cosa como celebración. O sea, porque si no hay forma, si no hay manifestación, entonces no hay nada que celebrar. Después siguen las comprensiones. Siguen las comprensiones porque sigue habiendo un hambre. ¿Por qué sigue habiendo un hambre? Porque cuando se concibió la existencia de algo más allá de esa cuestión, verdad absoluta o como le quieran llamar, no solo se activa en nosotros la potencia del conocimiento, sino que se activa otra potencia. Una vez usted acepta la existencia de algo, y una vez ese algo va cobrando forma en su vida, o usted incluso le va dando forma, a su debido tiempo, en algún momento va a surgir la tendencia de querer relacionarse con ese algo. Y esa es la potencia o dimensión relacional de la criatura. La criatura tiene una dimensión o potencia relacional que forma parte de nuestra naturaleza. La necesidad de establecer una relación. Esa relación puede establecerse en sentido positivo o negativo, movida por la envidia, por el odio, por el cariño, por el afecto, por los celos, por lo que sea. El lío es que se moviliza.
Entonces esa relación, cuando uno comprende al Señor como el Brahman, esa potencia de relación se queda sin realizar, se queda media frustrada. Porque cuando llega a ese punto, entonces no hay posibilidad de relación. Hay posibilidad de reflexión en ese supuesto todo. Pero no hay posibilidad de relación con el supuesto todo, porque a fin de cuentas no está manifiesto como nada. Y el propio observador o el propio estudioso que está estudiando ese todo ya también ha perdido sus cualidades, porque se ha reconocido a sí mismo como ese mismo todo. Entonces esa frustración o esa frustrada dimensión relacional a su debido tiempo, si tenemos suerte, va a ir ganando en fuerza y va a ir despertando en nosotros el deseo de relacionarnos. Y nos vamos a preguntar, si este deseo de relación está en nosotros y está frustrado, significa que más allá de esta comprensión impersonal, debe de haber algo, porque si no, ¿por qué existe en la naturaleza del alma humana un deseo de relación? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe un deseo de intercambio? Con el Brahman no se puede intercambiar. O sea, cuando uno concibe simplemente a Dios como lo más grande, lo más abstracto, está en todas partes, con eso no se puede intercambiar. No hay posibilidad de intercambio. Para intercambiar usted necesita algo que tiene cualidades de las cuales se puede intercambiar, cualidades manifiestas y que están manifiestas eternamente. Entonces viene la segunda comprensión. La comprensión de lo concebir esa verdad absoluta como localizada. No tan abstracta, es abstracta, no deja de ser abstracta, pero al mismo tiempo tiene una dimensión localizada, que es a lo que llaman superalma o el testigo eterno, lo que se dice que está en el interior o centro de todo lo que existe. O sea, los Upanishads hablan, por ejemplo, el Señor Supremo está fuera de todo y al mismo tiempo está dentro de todo. Es lo más grande de lo más grande, o sea, es más grande que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño. Parece para el pensamiento material una contradicción, pero es fácilmente comprensible en la medida que uno va abandonando los viejos protocolos de pensamiento y se va entregando a la apertura del conocimiento que la propia verdad te vaya revelando, desde una postura de sumisión, obediencia y entrega. Entonces viene la comprensión del Señor o la verdad absoluta como también algo localizado. En sánscrito se diría Paramatma, algo localizado. Pero es algo localizado que se vuelve el objeto de los yogis místicos. O sea, el proceso último del yoga místico es precisamente cuando ya se liberó la atención de todo y se situó en el ser, entonces esa misma atención desde allí, desde esa conciencia del ser, situarla en la existencia o localización de la verdad absoluta en el núcleo de ese ser, o sea, Paramatma. Entonces se explica de diferentes maneras. Narada lo explica, por ejemplo, ya cuando el yogi consiguió entrar al samadhi, se les recomienda entonces, llevar el aire vital hacia tal lugar, el otro hacia la coronilla, el séptimo chakra, fijar la atención en el entrecejo y meditar en la figura del Señor, en la presencia del Señor, en la forma de Vishnu o Narayana, que se encuentra situado en el verticilo, en el centro del loto del corazón, o sea, en el mismo centro de la entidad viviente, el mismo centro de la chispa de vida. Entonces el yogi antiguamente hacía eso. Cuando ya había logrado toda la perfección en cuanto al autocontrol y autorregulación, que ya estaba totalmente libre de los objetos de los sentidos, de la mente, de los elementos, o sea, el fuego, el agua, cuando ya toda su conciencia estaba concentrada en el ser y estaba desligada de todo lo demás que es diferente al ser, o sea, de todos los elementos materiales, burdos y sutiles, entonces él empezaba a meditar profundamente, samadhi, meditar profundamente en la presencia de la verdad absoluta localizada con una forma. Y ahí meditaba en lo que las escrituras decían o su maestro espiritual le decía,
mira, esa forma tiene, y venía la descripción, generalmente de 4 brazos, color azulado, con esto. Le daban detalles que servían como guía, pero no como guía fantasiosa, sino como guía cierta, para que el yogi se guiara. Entonces el yogi empezaba a enfocarse en esa presencia, sentirla, sabiendo que era cierta, y guiándose por esa imagen, O sea, mantenía esa imagen recibida por el oído, por su maestro dada, la mantenía allí en su meditación. Hasta que sucedía algo, llegaba un momento en que esa propia verdad absoluta localizada, siendo una personalidad complacida con la entrega total del yogi y la absorción total del yogi, y observando que su deseo de encontrarle era sincero y absoluto, entonces dejaba de ser una imagen construida o proyectada y se mostraba por voluntad propia. Cuando el yogi llegaba a esa etapa, entonces quedaba inevitablemente atrapado, enamorado, totalmente atraído por la siempre atractiva figura del Señor, que ya se le revelaba de manera independiente. O sea, descubría a Paramatma realmente. Hasta ese momento lo que tenía era una visualización de una cuestión mental que su gurú le había dado. Pero después Paramatma se le revela independiente y entonces comprende eso y cae completamente rendido y atraído por la belleza del Señor, y todo su ser queda automáticamente sumiso al Señor por el amor espontáneo. Y ahí está entonces el otro nivel de comprensión y acercamiento a esa verdad absoluta. No obstante, ahí hay una relación con la majestuosidad del Señor. El Señor en la forma de Narayana o Vishnu, o de verdad absoluta localizada, que es la misma que existe en los planos de conciencia Vaikunta, planos de conciencias trascendentales, donde el Señor desde esa forma hermosa y maravillosa lleva o sostiene ciertas relaciones con todos los habitantes de esos lugares. Lugares muy hermosos, habitantes muy hermosos todos y muy puros, llenos de éxtasis por el Señor, pero por la forma suntuosa del Señor, por el Señor como el más poderoso, siempre tan poderoso, y todas las almas lo están admirando siempre en diferentes formas. Pero se queda otra potencia todavía allí. Ya está la potencia un poco relacional, media elaborada, la potencia de conceptualizar, pero viene la potencia de intercambio amoroso, la Dini. La potencia de intercambio amoroso forma parte también de la naturaleza del alma y se queda entonces frustrada porque ya tiene una cierta relación con esa verdad absoluta, pero es una relación desde el hecho del subordinado. Está asombrada con la belleza, está asombrada con la gallardía, asombrada con lo magnífico de ese Señor, está asombrada y además de eso está convencida también de su majestuosidad y su poderío. Por tanto hay un sentimiento asomándose, pero un sentimiento totalmente reverencial. Pero allí no se acaba la potencia de vínculo o sentimiento amoroso. La Dini es más inmenso que eso. Entonces hay una cierta pulsación interna en el núcleo de la criatura que le lleva a seguir pensando. Los que tienen suerte en ese momento siguen pensando a su debido tiempo lo siguiente: ¿por qué es que yo aún estoy sintiendo cierto deseo, cierta cuestión de insatisfacción en cuanto a la relación con la verdad absoluta, a ese Señor tan maravilloso, si ya lo tengo contemplando frente a mí, si ya puedo de algún modo estar en su presencia? ¿Por qué aún hay algo más, como si siguiera teniendo hambre de él? Y es que hay otra comprensión más profunda acerca de la verdad absoluta, ya desde su punto de vista personalizado, como en el planeta Vaikunta, o sea, Narayana, Vishnu, etcétera, etcétera. Y esa comprensión es la que lleva a el siguiente plano, el plano conocido en sánscrito como Goloka o Vrindavan, o la morada original, donde el Señor ya no se muestra como Narayana ni como Vishnu, esa figura
que ya describimos anteriormente brevemente, sino que el Señor aparece en su forma atractiva original, en su forma irresistible original y en la forma donde llega a manifestar sus pasatiempos de intercambio amoroso más íntimo. El Señor, a esa forma se le conoce como entonces Krishna. A diferencia de Narayana y Vishnu, el Señor en la forma Narayana y Vishnu tiene todas las mismas cualidades de Krishna, pero hay 5 cualidades que no las tiene reveladas, o sea que no se pueden revelar. El Señor en la forma de Narayana no está divirtiéndose constantemente, y Krishna está siempre divirtiéndose constantemente, siempre está jugando constantemente. Esa es una de las formas. Segundo, Narayana o Vishnu no pueden emitir, no tienen la flauta, no pueden emitir el sonido encantador e irresistible de atracción que emite Krishna cada vez que toca su flauta, o la verdad que absoluta en la forma de Krishna cada vez que toca su flauta. Eso es importante. Tercero, los pasatiempos infantiles. En los planetas Vaikunta, planos de conciencia espiritual, el Señor siempre tiene figura estable, mientras que en Goloka Vrindavan el Señor muestra su personalidad también en pasatiempos infantiles. Y entonces en ese Goloka Vrindavan está el Krishna. Ahora, ¿qué pasa con ese Krishna o el Señor en la forma de Krishna? Tiene 3 niveles también. Vamos a ver que Goloka Vrindavan está dividida, por decirlo así, aunque no lo está, pero para un mejor entendimiento y comunicación, en 3 áreas o niveles de acceso. El nivel de acceso, conocido como Dwarka, es el más externo, donde Krishna está dando la posibilidad de mostrarse como monarca, como rey, todo suntuoso, opulento. El mismo Krishna, la misma imagen, la misma figura, encantador, pero lleno de suntuosidad. Palacios deslumbrantes, reinas muy lujosas. Entonces la relación con él ahí está más dominada por el protocolo real, por el respeto al rey, al esposo que es el rey, etcétera, etcétera. Está después otro lugar intermedio, conocido técnicamente como Mathura, que es donde Krishna establece un lazo un poco más filial. O sea, los que están allí tienen una cierta confianza. Lo consideran por encima de ellos en nivel, de cierta forma, pero también tienen afecto familiar con Krishna, tienen afecto también un poco de amigos ya. No tanto de amigos, sí de familia, aún con cierto respeto, pero ya se asoma la amistad también. Y está el nivel más profundo e íntimo, conocido como Vrindavan Dham o Brayadam, que es donde Krishna está libre de toda etiqueta. No es el rey, no es el poderoso no sé qué. Krishna es el adolescente pastor que tiene enloquecido a todos los habitantes de ese plano original de conciencia, debido a su atractivo irresistible, debido a su dulzura irresistible, debido a todas sus cualidades que de forma irresistible se están manifestando a plenitud al mismo tiempo y siempre de una forma cada vez más variada. Esa comprensión del Señor Krishna trasciende a la categoría Dios. Se puede decir literalmente que en la morada original de la verdad absoluta, de eso que en Occidente llaman comúnmente Dios, y que es una categoría simplemente, Dios no es Dios. Dios no es Dios, sino que está revelada en su personalidad original. El actor no tiene disfraces, el actor se está mostrando como el actor, así. No está en el teatro ya, es simplemente el actor. Allí es entonces
donde surge el centro de la celebración de Janmastami. Janmastami significa la aparición del Señor en esa personalidad, en esa forma, en ese tipo de comprensión. Esa última aparición la celebra un pueblo conocido en la India como Vrindavan. Es una tradición muy importante porque es la celebración o el recordatorio de la aparición del Señor en su forma de Krishna. La aparición de la verdad absoluta en su forma de Krishna. Y entonces cada año tienen la oportunidad de rememorar, de celebrar, de gozarse, de revivir, de recordar con gran alegría y dicha la misericordia de Krishna. Porque el celebrar una aparición de la verdad absoluta en la forma específica que sea, como base lo que tiene es reforzar el recordatorio de la misericordia del Señor, porque el Señor solamente se proyecta en el mundo espiritual de un modo o de otro por su misericordia, pues no hay sentido de que Él se proyecte, ya que en el mundo espiritual, en el mundo material, no hay real sustancia espiritual. Entonces, Janmastami es la celebración para los Vaishnavas de la misericordia del Señor o de la aparición del Señor. Janmastami también es el sentido, en el sentido individual, es la aparición o la misericordia del Señor en nuestra vida. Cuando el Señor comienza a aparecer en nuestro corazón, cuando comenzamos a sentir la aparición del Señor en el corazón a nivel individual. Cuando estamos comenzando a tener una certeza firme de la presencia del Señor en nuestra vida, y cuando esa certeza está vinculada al Señor en su porte atractivo, o sea, el Señor como Krishna, entonces está sucediendo Janmastami en nuestro corazón. ¿Cuál es la importancia de las celebraciones? La importancia de las celebraciones es que ratifican nuestra fe. Las celebraciones son muy importantes, ¿no? De todas formas hay tendencias que no aceptan las celebraciones. Pero hay que tener cuidado con esto porque, cuando uno llega a la comprensión pura, a la conciencia espiritual verdadera y plena y se establece en ella, la celebración no es para nada necesaria desde el punto de vista individual, porque la persona está en constante relación con el Señor Supremo y en constante servicio a Él de forma directa. Por tanto, no tiene sentido el recordarle mediante una celebración. No tiene que recordarle porque siempre está en presencia de Él. Pero esas personas, muy raras de encontrar porque son devotos puros del Señor, tienen una cualidad. Ellos comprenden que la mayoría de las personas que está tratando de acercarse a Dios no están en el plano de conciencia de Dios firmemente establecido, por tanto no están en una relación directa con el Señor. Así que para bien de esas personas y para que puedan continuar su avance de manera progresiva, certera y su fe siga creciendo, es necesario tener oportunidades para recordar y celebrar la presencia del Señor. Entonces esas personas, esos devotos puros, se encargan de mantener las tradiciones según la corriente y el camino que ellos sigan, la tradición de celebrar la aparición del Señor o del devoto del Señor. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, el Señor Jesús, la Navidad; en el otro caso otra cosa, en el otro caso la de Mahoma, lo que sea. Pero eso es necesario para la mayoría de la población creyente. Llegará un momento en que uno, de manera individual y de manera cierta, no engañada, porque también la mente puede engañarnos y creernos que estamos en un plano elevado, y es mentira, hay que tener cuidado con eso, que uno diga, no, yo prescindo de la celebración. Pero aún así, aquel que prescinde de ella por madurez en su comprensión, se goza en participar de ella, porque es una oportunidad más que tiene de escuchar hablar sobre su maravilloso Señor. Entonces, Feliz Janmastami
no hay que ser Vaishnava, no hay que seguir una tradición dada para gozarse con Janmastami. Aquel que verdaderamente ama al Señor Supremo, llega un momento en que lo empieza a amar en todas sus manifestaciones. Aunque prefiera una, lo empieza a amar en todas sus manifestaciones porque comprende que es su mismo amante manifestándose de diferentes maneras. Y por tanto se va a gozar cada vez que un grupo de seres humanos, por tradición o por lo que sea, celebra una aparición relacionada al Señor, una aparición donde la celebración se pinta, se tiñe de el maravilloso amor por Dios y del deseo de gozarse en su presencia. Feliz Janmastami para todos, y que la gracia y el amor de nuestro Señor amoroso esté naciendo y renaciendo en nuestro corazón hasta que quede firmemente establecida en ese corazón, para que nuestra vida entonces pueda de una vez y por todas despertarse y encaminarse en su dirección correcta. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind